amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa o podcast, compadre, ¿cómo le puedo llamar? Podcast de emisión. Los incógnitos, amigos. Pues algo ahí muy raro, compadre, que nos está pasando. La quinta vez que intentamos grabar esto y se hace que los espíritus no quieren. No se deje. No quiere, ya fue mucho. No se deje exponer su parte mística. Pues es que será por eso que Por ese eso. tema que... No, ya, amigos, ya es la quinta vez que queremos grabar esto y no podemos, nos pasan muchas cosas. Ya los espíritus hasta nos aventaron aquí Andan la tirando bebida que no. La bebida espirituosa. No, ya sé. Fíjate, yo pensaba que era por el frío, güey. Lo helado. Pero güey, me está quedando claro que ese es el pinche ambiente, güey. No podemos grabar nada. No, hombre, te digo. Pero bueno, vamos a darle. Pues aquí estamos en una emisión más, amigos. Aquí nuestros compañeros Jorge, Abraham. Y tenemos un tema muy interesante que por eso creemos que los espíritus no quieren que los tratemos. Pero de todos modos que Aquí estamos de armados, mira. no vamos a De todas grabar. maneras lo vamos a hacer. Esa es cosa rara. Tenemos un tema muy interesante que pues estamos en vísperas del 20 de noviembre y pues qué mejor hablar de esa fecha, compa. La Revolución Mexicana. Vamos a hablar de la parte mística de la revolución, la parte de que casi nadie habla, pero la parte de que la que fue el motor para iniciar este movimiento en la historia de nuestro país. Ni más ni menos que vamos a hablar de la parte mística de Francisco I. Madero, que viene siendo el espiritismo. ¿Verdad, compadre? Así es, compadre. Más que nada, pues viene siendo un poco la versión no contada de la revolución, que es un tema bien interesante. Y muchos podrán restarle crédito a esta parte, pero en realidad fue lo que le motivó a Madero, porque Madero antes de ser espiritista, Madero era un desmadre. Madero era desmadroso, pisteaba, fumaba, iba a burdeles, era revoltoso. Y cuando él inició en el espiritismo fue un antes y después. Así como nosotros, No, cuando nosotros ni espíritus, ¿no? pero pues, ya estamos haciendo contacto, mira, están 5 veces que queremos grabar y no se puede. Ahí vamos, poco a poco. Y contaremos cómo fue que Madero se inició en esto, qué fue lo que la providencia, como él decía, lo llamó a ser el apóstol de la democracia. Así es, pero pues vámonos desde el principio, compadre. Desde el inicio. Desde la pinche raíz. Bueno, vamos a leer un fragmento de la historia. Todo este fenómeno del espiritismo en el que se involucró Francisco I. Madero, en el que nosotros nos vamos a sumergir en este tema. Ya todos conocemos la parte histórica de Francisco I. Madero, podría decir la parte política de él, pero pues en este programa en el que nosotros hacemos, pues nosotros nos vamos por las partes misteriosas o místicas de la historia. La versión no contada. Ándale, exactamente. Y en este caso pues le tocó a Francisco I. Madero y vamos a hablar acerca del espiritismo en el que él incursionó. Pero todo esto tuvo un inicio y todo inició en Francia con un hombre llamado Allan Kardec. ¿Qué podemos decir de Allan Kardec? Allan Kardec era un médico, digamos, científico. Él, digamos que de casualidad, él fue que en Francia estaba el auge del espiritismo y él fue una vez a una sesión espiritista donde le llamaban a las mesas Parlantes. que eran unas mesas donde se reunía la gente en unas mesas redondas, y esto funcionaba de que las mesas se levitaban y era la forma en que los espíritus se comunicaban. Allan Kardec quiso darle un sentido científico
él pensó que las mesas levitaban, él se lo atribuyó al magnetismo. Al magnetismo. Al magnetismo. Ujú. Sí, y después él se mete de lleno a investigar qué era esto y se da cuenta que no era así. magnetismo. De hecho, no nada más fue Alan Kardec, sino que fueron bastantes científicos los que se encargaron de Quisieron querer investigar el entender. fenómeno. Ándale, querían entender por qué sucedía ese fenómeno. ¿Por qué era ese fenómeno? Sí. Entonces, las personas lo hacían en esa época o en ese tiempo como una forma de distracción o de qué, como una forma de diversión. No había tele, compadre. No había Antes internet. de internet. Pero ¿quiénes eran las personas las que hacían ese tipo de, ¿cómo se podría llamar? Sí, Clubes. había ¿cómo se llama? Una persona en específico, un tipo de persona en específico para hacer eso. Era un medio. El medio. El medium era la persona con el que el espíritu se comunicaba a las demás personas que estaban en la mesa. Esto inició antes de Kardec, inicia como un espiritismo más básico o más vulgar, digamos, en Estados Unidos en 1848. Unas hermanas llamadas las hermanas Fox fueron las que iniciaron con esta habilidad de ser mediums. Iba gente, pero este era un espiritismo donde ellas lucraban más que nada. Lucraban con la gente y la gente iba más por el morbo de saber que si se iba a casar, si iban a ser ricos. Sí, más que nada era como una forma de distracción o de cotorreo, como decir ahorita nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero era un círculo que estaba más para la élite, la gente de dinero de esa época. Y en Francia, los que acostumbraban a hacer este tipo de sesiones no era cualquier gente, eran científicos, eran filósofos, eran médicos, eran gente de la política las que acostumbraban a hacer estas reuniones. Así es. Vamos a ver cómo era esa forma en la que se comunicaban en ese tiempo con esos. ¿Cuál era el método? ¿Cuál era el método? Se dice que en ese tiempo lo que hacían era que ponían una mesa redonda, se juntaban de 3 personas hacia arriba, 3 a 6 personas más. Aquí ya nosotros estamos al rato. Ya se manifestaron ahorita varias veces. No, pero de forma negativa, porque no se deja exponer Francisco y Madero esa parte. Hombre, ya no llegamos a ese punto, compadre. Bueno, se juntaban y lo que hacían pues era invocar a algún espíritu o algo. Y lo que sucedía en esas reuniones era que al empezar a hacer esa sesión, las mesas, por eso le llamaban las mesas parlantes, porque las mesas empezaban a levitar o empezaban a... Así como cuando el Chavo del 8 con la bruja del 71. Sí, empezaban a temblar, y eso es lo que causaba esa emoción y todo Ese eso. asombro y esa curiosidad de la gente, ¿no? Así es. Entonces, en eso fue lo que se fijó, lo que los científicos de esa época, como viene siendo Alan Kardec, dijeron, vamos a investigar por qué sucede ese fenómeno. Que ya lo dijo acá mi compa, que Alan Kardec creía que era por el magnetismo. Él le queda buscar una razón lógica científica. Y de hecho en esa época todos fracasaron, porque realmente nadie pudo darle una respuesta lógica o científica a esa situación que pasaba. Sí. Después de Alan Kardec, bueno, para que la gente entienda un poco esto, en ese tiempo Francia era lo más moderno en ese tiempo. O sea, todo lo que venía de Francia era lo más moderno, más que en Estados Unidos. Entonces, Sí, o sea, lo que ahí pasaba repercutía en todos lados. ¿sí? Cuando Alan Kardec se mete de lleno a esto, le encuentra al espiritismo empezó a hacer una forma más filosófica. Él buscaba, mediante sus obras, mediante sus revistas que él sacaba, él trataba en estas obras, hacerle ver a la gente mediante el espiritismo que tuvieran una evolución
vaya la redundancia, espiritual y personal. Era el ideal de Allan Kardec. Sí, de hecho, lo que yo he visto de eso es de que dicen que tuvo muchos problemas con la iglesia. Imagínate el desastre que debe haber sucedido en ese tiempo. Sí, porque pues ya lo miraban como dijimos que es brujería. Entonces la iglesia dicen que mandó quemar sus libros. ¿Qué libro era? Pues de hecho, Allan Kardec publica un montón, o sea, son un montón de libros que Kardec se puede decir que escribe o hace a través de los, o sea, no él, sino que los espíritus se los dictan y él empieza. Uno de ellos, el primero es ¿qué es el espiritismo? El segundo es el libro de los espíritus. El tercero es el libro de los médiums. El cuarto es Revista Espírita, y luego Génesis, y luego el Evangelio del Espiritismo, y luego ya el último y séptimo es el cielo y el infierno. O sea, todos esos libros que Kardec escribió fueron dictados prácticamente por espíritus. Ahí es en donde llega la fascinación de quién, compadre. Pues de nuestro personaje. Personaje del día de hoy, del que por él estamos aquí reunidos. Y como Madero a la edad de 16 años viviendo en su hacienda en Parras, él en la biblioteca de su papá encuentra unas revistas, porque su papá era espírita, pero espírita como aficionado, como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Como estaba de moda, y en Francia era como que lo más moderno, novedoso, ¿verdad? Él pues se suscribió a una revista que se llama la Revue Spirit, que era emitida por Kardec. Cuando Madero anda allí buscando una biblioteca y encuentra estas revistas, empieza a ver lo que es el espiritismo y le fascina, se queda fascinado con la idea de Kardec, y los libros, las revistas se las devora prácticamente. Pero Madero empieza a no meterse de lleno en ese momento, él las lee y empieza a darle importancia a esto, pero digamos de una manera más como aficionada. Así es. Me gustaría leer un fragmento acerca de la naturaleza y fisiología de los espíritus. Esto viene siendo lo que escribe Kardec de qué es, compadre. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? La naturaleza y la fisiología de los espíritus. Ay, ilústrenos, compadre. Dice que unos de los espíritus son muy felices y otros son muy desdichados, que no son seres aparte de la naturaleza excepcional, sino las almas de aquellos que ya han vivido en la tierra, compadre, donde dejaron su envoltura corporal y que hoy pueblan los espacios, nos rodean y sin cesar se codean con nosotros. Además, cada uno puede reconocer entre ellos por señales indiscutibles a sus parientes, amigos, así como a los que había conocido en la tierra. Los espíritus no son seres abstractos, inmateriales, en el sentido absoluto de la palabra, sino que tienen una envoltura a la que denominamos periespíritu, una especie de cuerpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisible, en el estado normal, pero que en ciertos casos, y por una especie de condensación o de disposición molecular, puede hacerse momentáneamente visible y hasta tangible, o sea que se puede tocar. Esa envoltura semimaterial. ¿Cómo? Dice que me aventó la chévere. Es el que te tiró ahí. Dice que esa envoltura semimaterial del espíritu es el agente de los diferentes fenómenos por medio de los cuales él manifiesta su presencia, compadre. Ya se manifestó. O sea que sí, esto que les estoy leyendo es un fragmento de la descripción que hizo Kardec, no tanto Kardec, sino que el espíritu. Y ahora traducido al español, compadre. Bueno, traducido al español o en resumen es
que realmente cuando tú mueres, compadre, te descarnas y hay una esencia o una sustancia que viene siendo tú. O sea, tu cuerpo se queda según lo que le Sale el dictó, alma. ándale, según lo que le dictó el espíritu a Kardec, que todavía sigue habitando un lugar, un espacio, y dice que está aquí, está entre nosotros. Y dice que con esta disciplina del espiritismo puede llegar no tan a tocarla, llega a tal grado que ese espíritu puede condensarse a tal grado que puede mover algo, puede tocarte, compadre, puede tumbarte un vaso, Es la energía. puede tirarte la cheve. Pero según lo que el espíritu le dictó a Kardec en este libro, dice que sí es una sustancia, sí es una esencia. Es una esencia, como si fuera materia. Como si fuera materia, pero más ligera, como un tipo de humo, Es lo que llamamos metafísica. algo así. Pues ya ves que los fantasmas, como cuando los vemos en la tele, en las películas, tienen cierto grado de razón, eso. Se ponen una sábana, güey. No, pero sí tienen cierto grado de razón en el sentido en que se ven vaporosos, algo así. Sí, la Sí existe, o sea, según Kardec, el espíritu que le dictó a Kardec, cómo era su fisonomía de un espíritu es eso. Muy bien. Entonces, ¿en qué año llega Madero a Francia? Madero se va a los 16 años a estudiar a Francia. Madero llega más o menos como en 1800, ¿qué será? 690. No, más atrás. ¿Más atrás? Más atrás. Madero llega a Francia de 16 años y cuando él estaba en Francia se va a estudiar economía, se va a estudiar agricultura, porque su papá lo manda allá porque quería que fuera un banquero reconocido. Y Madero de casualidad andando en las calles de Francia en una ¿cómo se llama? ¿Librería? ¿Librería? Sí, una librería. Ve las revistas de Kardec y se acuerda de las revistas que había leído en la biblioteca de su papá y va al lugar, la dirección donde se emiten esas revistas, ahí en Francia, ¿no? Y pues sabe que ahí era como que la oficina, como el centro de las reuniones de Kardec. Y es donde Madero pasa a ser como que ya entrarse más en eso y hace parte como que de esta sociedad, de este club de espíritas. Estando en Francia, los espiritistas de Francia, en París, a Madero le hacen la revelación de que Madero tiene el don de escribiente. Sí, Escribiente. Más bien, de medium escribiente. Es la palabra correcta. Sí, así Entonces, es. cuando Madero anda en Francia, se empapa de todo este rollo, se acuerda que, De hecho, que así. leía los libros, las revistas de su papá, y regresa a México. ¿En qué año Regresa a México más o menos el año 1893. Madero regresa a México, regresa a Parras, a la hacienda. Y pues ya estando ahí, pues lo mandan acá a San Pedro, a los negocios familiares. Estando aquí en San Pedro, Madero ya más instruido en el espiritismo, aquí funda una sociedad que se llama la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro. Así es. Ahora vamos a ver que eso de que se le reveló de cierta forma en Francia a Madero es el que le da la pauta para seguir adelante, porque ahí se le revela que él tiene un don que viene siendo ese que acabas de decir de medium escribiente, que ese no a cualquiera no podía hacer. Y aparte aclarando que hasta ese momento, en esa fecha de su vida, él nada que ver con la revolución, o sea, ni por su cabeza le pasaba que iba a hacer un movimiento de reverencia nacional. Él nunca estuvo interesado en la política porque en los tiempos del porfiriato, que es lo que estamos hablando, estaba prohibido, o eras empresario, o eras político, o eras militar. No podías mezclar las cosas. Entonces su familia, al ser empresarios, al tener negocios, él tenía que estar destinado
nada Sí, más seguir una tradición familiar. a los negocios, él no puede ser político. ¿Cómo es de que él se interesa en la política? Sí, o sea, ¿qué pasa que al momento cuando funda la Asociación de Psíquicos en San Pedro, qué pasa? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué se le empiezan a revelar? ¿Qué descubre él? Digamos, los primeros contactos que tuvo él con un espíritu que le empieza a decir que la providencia lo ha elegido para una misión. Él no entiende muy bien primero cómo está. Este espíritu primero le empieza a decir que él tiene que hacer cambios en su vida, cambios morales, cambios sociales, que tiene que cuidar su cuerpo, tiene que ser vegetariano, tiene que dejar el alcohol, las mujeres, los vicios. Este espíritu le dice que tiene que hacer un cambio en su persona. Le dice que tiene que dejar esa vida libertina que tenía y empezar a ser más productivo en cuestión como persona. Y los mensajes de este espíritu vienen firmados como Raúl. Raúl era el hermano de Madero. Madero tuvo dos hermanos Raúl. Y él se sorprende al ver que el primer espíritu que le habla firma como Raúl, y él comprende que es su hermano Raúl, el que le dicta que él tiene que hacer ese cambio en su persona. Porque como decíamos antes, Madero pues tenía una vida muy rebelde, muy libertina, muy revoltosa. Y este espíritu es el que hace este cambio en él. Y es cuando él empieza a meterse de lleno. Y es cuando aquí en San Pedro forma el círculo de la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro. Entonces, aquí ya cuando Madero radica aquí en San Pedro, ¿cuál era su casa? ¿Dónde vivía aquí en San Pedro? Se dice que Madero vivió primero en la casa que está en Avenida Juárez, enfrente de lo que es ahorita una farmacia muy conocida. No digas mal. En el Casino San Pedro, un ladito, enfrente de una farmacia muy conocida, en una esquina. Ahí fue la primera casa de Francisco Madero. Después, aquí la casa que está ahorita, que conocemos como la Casa de la Cultura. De hecho, yo tengo entendido, interrumpiéndote, compadre, que en esto del espiritismo en el que se involucra Madero, tiene dos partes. En la primera parte del espiritismo de Madero es guiado por el espíritu de Raúl, que viene siendo ese niño, su hermano, que muere trágicamente. Y él es el que lo va guiando. En esa primera parte o primera etapa del espiritismo de Francisco y Madero, él necesitaba tener a cierta cantidad de personas para poder comunicarse con un espíritu. En la segunda fase, ya él no necesita tener personas a que personas, lo están acompañando, ¿no? No, ya no. Ya él solo puede comunicarse con un espíritu. Y ya ahí es en donde entra Raúl. No, ahí es en donde entra José. Raúl es en la primera fase y José en la segunda fase, donde él ya es, se puede decir, como independiente. Sí. Ya él lo hace solo. Sí, no, aparte se sabe que José es el que básicamente lo empieza a induir a que entre en la política. Sí, como quien dice, lo mete a la parte ya profesional del espiritismo, ya es una comunicación más directa, más madura de lo que va a ser su misión. Sí. Raúl lo instruye más en lo que es en persona, él como persona, a mejorar como persona. Y José es el que lo empieza a instruir ya en su misión, o sea, en su misión del personaje que va a ser él, histórico. Cuando él empieza a hacer las sesiones aquí en San Pedro, que forma esa sociedad, se cree que fue en la Casa de la Cultura, porque un dato es de que en la Casa de la Cultura había un cuarto, se encontró un cuarto que era de madera, que no tenía ningún material metálico, no tenía clavos, no tenía... era pura madera. No tenía Entonces, nada metálico. Se cree que ese era el lugar donde Madero hacía las sesiones espiritistas. Algo influía, yo creo, en metal, ¿no? la energía. En esa parte.
Sí. Cuando Madero hace esta sociedad psíquica, su hermano Raúl le dicta cómo lo tiene que hacer. Le dice que los socios, los miembros que forman parte, tienen que tener seriedad en esto. Dice que tiene que ser los miércoles a las 9 de la noche, que no pueden llegar tarde, que no puedes faltar, si no justificas tu falta serías expulsado, Sí, como y la que escuela. tenían que leer el libro de los espíritus. Si tú estabas en una sesión, más de 3 sesiones, y tú no habías leído el libro de los espíritus, ibas a ser prácticamente expulsado de la sociedad. Tenías que tomártelo en serio. Sí, entonces, por ejemplo, compadre, se juntaban los miércoles a las 9. Entonces, ¿no? Pero ¿qué personas? O sea, ¿quiénes eran los que se juntaban con él? Aquí, dentro de los relatos diarios, de las cartas y diarios de Madero, tenemos un grupo de personas que son las que creemos que eran parte de la sociedad de estudios psíquicos de aquí de San De aquí de Pedro. San Pedro. Ujú. Entre ellos, cita aquí. ¿Dónde quedó? Recibo que los espíritus No nos dejan. ya Ya lo te recordaban. se andan perdiendo ahí todo el material. No, sí, ya no lo perdieron. ¿Dónde quedó? La hoja. Aquí está. No se espanten, no se espanten. Dice- Todo está controlado. Después de esto que les dictaba Raúl, digamos, las normas o leyes que había para formar parte de esta sociedad, lo que Raúl les dictaba era reglamento dado por el espíritu de Raúl en la sesión del 23 de mayo de 1901, San Pedro Mayo 21 de 1902. El reglamento que el espíritu Raúl dio al grupo espírita de Madero. Artículo primero. Para ser miembro de este círculo espírita se necesita tener verdaderos deseos de instruirse, de conocer el espiritismo y de aplicar estos conocimientos a su adelanto moral, y será admitido solo el que esté presentado por un socio y en relación reúna las 3/4 partes de los votos. Otra de las requisitos que les imponía era que, bueno, que aconsejaba era que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool y aprovecharan ese tiempo para la caridad. O sea, el juego de pool venía siendo el billar de ese tiempo. Y ya. En ese tiempo ya había casinos aquí en San Pedro que eran famosos. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esas comunicaciones? Realmente, o sea, yo he estado leyendo lo que vienen siendo las cartas que escribió Madero, otra vez influenciado por el espíritu, y dando mi punto de vista muy personal, independientemente de lo que piensen los demás, se me afigura algo muy natural, compadre. Algo, ¿sabes cómo? Como si la persona que se está comunicando con Francisco y Madero estuviera vamos a suponer, en Torreón y tú aquí en San Pedro. Estuviera diciendo, ya no juegues tanto al billar, ya no fumes tanto, ya no tomes tanto. Sí. Pero creo yo que si tú te comunicaras con un ser descarnado, con un espíritu que está en otra dimensión o en otro lugar, serían preguntas más profundas, compadre, Sí. y hablan de una forma como si estuvieran muy natural, o sea, como si estuvieran en un lugar muy material. Pues muchas personas que te preguntan lo mismo que tú, muchos pueden decir que tal vez lo de Madero era esquizofrenia. ¿Cómo se dice? Esquizofrenia. Es que es eso. Pero podemos ver que estas cartas, estos videos que escribía Madero eran demasiado, como dices tú, demasiado naturales. Sí. No tenía error, eran muy fluidos y pues para mí en lo personal sí son verdaderos. ¿Tú qué piensas, compadre?
sí era verdadero eso. Porque Sí, vamos a ver un punto. Un punto es que el único que escribía esas cartas era Madero. Nadie más las escribía. No, porque como dijimos anteriormente, o sea, los demás no tenían la habilidad de escritura, lo que él desarrolló, compadre. Entonces, ¿cómo te podría decir? Eso del espiritismo, pues mucha gente lo puede ver como es, o sea, ver que es algo malo o brujería. Pero como hemos visto a través de todo lo que estamos diciendo, más que nada no es nada malo, al contrario, porque la filosofía de ellos era aprender, evolucionar y ayudar. O sea, no era de que, vamos a hacer una cosa mala, como hoy en día. O sea, que lo usan para mal. De hecho, Madero ya en sus últimos, digamos, años de espírita, él escribe un libro que se llama El Manual Espírita, donde él dicta cómo iniciarse al espiritismo. Él hace este libro para los jóvenes que quieran aprender esta doctrina para que tengan una evolución personal, una evolución espiritual. Y evolución social. No, cuando nosotros escuchamos espiritismo, lo primero que se me viene a la mente es brujería, invocación satánica, es no sé, esoterismo, ocultismo, pero el espiritismo de aquellos tiempos de Kardec, que es lo que practicaba Madero, era un espiritismo filosófico para ayudarte a evolucionar como persona. En esta parte, a Madero se le instruye, se le guía, se le dan los consejos para llegar a ser la imagen de Madero que hoy conocemos históricamente. Era como una misión que se le fue encomendada y se le fue guiando para llegar a ese punto. Así es, compadre. Incluso muchas personas tienen una imagen de Madero buena y otra imagen mala. Porque como podemos ver, cuando él empieza, que lo empiezan a instruir, supuestamente, no es seguro, pero el espíritu José viene siendo un personaje histórico de nuestra patria también. Cuando Raúl, sus últimos, bueno, no sus últimos, antes de que empezara José, Raúl le dice que llegará un espíritu más poderoso que él, más sabio, donde en su última reencarnación este espíritu fue un héroe de México, fue un patriota que luchó por la libertad del pueblo de México. Cuando Madero empieza a recibir los mensajes de este espíritu, firma como José. Y muchos piensan que ese José es José María Morelos y Pavón. Exactamente. Ahora, una de las cartas que están traducidas y que las podemos encontrar ahí en el museo me llamó mucho la atención. Un escrito, un fragmento que dice, en esta parte dice, está firmado por Raúl, que dice: cuando yo termine de comunicarme contigo, suspende de seguir escribiendo, pues yo me voy y vienen otros espíritus que toman mi nombre y te engañan contándote una bola de mentiras. O sea, abramos nuestra mente de qué es lo que le está diciendo, compadre. O sea, vemos el espiritismo algo como superficial, histórico, así. Pero ya profundizando en él, está alguien, en este caso dijimos que es Raúl, le está diciendo que suspenda. O sea, él quiere seguir la sesión como escribiendo y dice que él se va y llega otro espíritu y empieza a hablarle puras tonterías. O sea, si te pones a pensar en eso, ¿qué es eso, compadre? Pero más que nada Raúl le decía eso para que Madero no se desviara de su misión, de la misión, y no sé... Pero realmente en Kardec, anteriormente de lo que estábamos hablando, el libro de Kardec, el primero que escribió, dice que hay espíritus conocedores en aquel plano, en el después de la muerte, en el desencarnado, que son espíritus que son inteligentes, hay espíritus que son malvados y hay espíritus que son a los que les llamamos chocarreros.
que son aquellos El que... Chavo del Ocho. Chavo del Ocho. Ándale, a los que nosotros le llamamos chocarreros, pero son aquellos que se burlan, que nada más... Sí, o sea, y básicamente lo que tú estás diciendo ahí también puede ser que él le decía para que cuando él acabara de tener contacto con Raúl, cerrara, como quien dice, la sesión. La sesión, Vámonos. eso es lo que a mí me sorprende. O sea, para que nadie más llegara, como dices tú, se haga pasar por él y lo Sí, o sea, malinterprete, le diga le otras cosas. empezaba a dictar como cosas tonterías. O sea, ¿de qué estaba, en qué plano se estaba moviendo esa comunicación? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, por eso, se me hace que en la Casa de la Cultura nos cerraron sesión para eso. Sí, Todo se movía la mesa de equipo. No, entonces es algo profundo esto del espiritismo. Esa parte mística o misteriosa de Francisco y Madero, pues no es tanto, no se ha estudiado a una profundidad muy extensa. Claro, y más que nada está claro, o sea, porque cuando él empieza su misión, que le empieza a decir José, él prácticamente se separa de su grupo y él empieza a hacer las sesiones solo. Sí, ya prácticamente se vuelve independiente. Sí. En este grupo, bueno, aquí hay una serie de nombres que podemos pensar que fueron parte de ese grupo. Entre de las normas que Raúl les dicta como reglamento para ser parte de este grupo viene el nombre de Francisco Rivas. Dice, conforme, Francisco Rivas. Reinaldo Guajardo, conforme. Modesto Hernández, conforme. Catarino Benavides, conforme. Y Francisco Madero, conforme. Se cree que estas personas eran parte de este círculo de esta sociedad espírita. Y el mismo Raúl, bueno, José más bien le dice que él tendrá que dejar su círculo de San Pedro para irse a una misión más grande que abarca la República. A la nación. Una misión que abarca toda la nación. Sí, pues dice que José anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro modo. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho en Australia, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba las siestas vespertinas. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía, dice que no bebía, compadre. No fumaba, no bebía y no fumaba, compadre. O sea, era una preparación Como tú, compadre. como la que tú llevas, compadre. Yo no fumo, muy centrado en las ideas. Dice cuando ya va a entrar de lleno Madero a su preparación, este espíritu de José le pide que se retire. Y es cuando Madero busca, es un lugar que está a 160 kilómetros al noreste de aquí de San Pedro, que rumbo a Cuatro Ciénegas, es un rancho que ya estaba bautizado con nombre de Australia. Unos colonos australianos que llegaron en 1850 y lo dejaron abandonado. Al llegar Madero, él ve que es un lugar indicado, o sea, es en la sierra, en la plena sierra, Para realizar sus... de magueyes y cerros, pues, él solo. Un dato que decía don Manuel Cavazos, que fue economista aquí de San Pedro, él decía que posiblemente de que los espíritus lo animaran a eligieran ese lugar es por su cercanía a la zona del silencio. Ese lugar estaba en su cercanía cerca de la zona del silencio y Madero lo eligió, pero los espíritus le tuvieron que dar visto bueno a ese lugar. Ah, sí. Cuando Madero llega, pues ya estaba este rancho, pero Madero le hace unas adecuaciones. Una de lo que Madero indica a los constructores es que le tenía que hacer un cuarto hecho de piedra, pero por ningún motivo tenían que usar materiales metálicos para hacer ese cuarto. Sí, pues yo creo que había interferencia cuando hacía las sesiones. Al igual que el cuarto de madera que había en la Casa de la Cultura. Así es. Fíjate cómo se entera uno profundizamos en este tema y nos damos cuenta de Son datos muchas muy cosas. importantes, compadre.
que te aseguro que mucha gente no conoce, desconocen total. No, sí, de hecho nosotros mismos nos llevamos una sorpresa cuando empezamos a investigar este tema. Cuando tú profundizas en lo que es el espiritismo, te das cuenta de por qué Madero era como era, porque muchas personas decían, es que era muy ingenuo, era demasiado bueno, y cuando tú lees lo que es el espiritismo, te das cuenta de por qué Madero actuó de esa forma. Sí, porque confiaba en la demás gente, porque era una de las bases que ahí le decían. Sí, de hecho, no era tanto de por él, o sea, de que de él hubiera nacido todo esto, sino que llevaba guías espiritualmente, pues, los que ya hablamos. Sí, básicamente, porque cuando él empezó sus cruzadas, también dicen que él se influenciaba mucho por lo que le decían los espíritus. O sea, él confiaba mucho en lo que decían y lo aplicaba. Para comentar también un libro que Madero lo inspiró para hacer para prepararse en su misión, es un libro hindú que se llamaba el Bhagavad Gita. Es un libro hindú que este mismo libro 40 años después lo leyó Gandhi. Gandhi, que fue un personaje a nivel mundial. También muy místico. El mismo libro que inspiró a Gandhi fue el mismo que inspiró a Madero 40 años antes. El Bhagavad Gita. Okay. Entonces, como había mucha influencia de los espíritus con Madero, le indicaban lo que tenía que hacer. También tuvieron mucho que ver cuando escribió el libro La Asociación Presidencial. Pues de hecho, José es el que le dicta que tiene que escribir una obra donde él tiene que poner su plan, su misión. Y cuando Madero se va a Australia a meditar, a recibir los mensajes, pero él va y viene. Él hacía 8 horas de camino de aquí a su rancho Australia. Y él iba y venía. Y al momento de estar aquí, José le dice que ya tiene que retirarse a Australia porque ya tiene que empezar a plasmar sus ideales, su misión. Y es cuando se va al rancho y es cuando duran meses ahí, aproximadamente 4 meses, para escribir el libro de la Asociación Presidencial. Que es donde José le dice que tiene que estar ahí porque tiene que meditar, tiene que hacer oración, tiene que poner sus ideas en claro y recibiendo las instrucciones de él. Prácticamente me llama la atención cómo lo prepara, como cuando preparan a un boxeador. Exactamente. Que le ponen dieta, le quitan todas las distracciones, condiciones. La misión que hizo Madero es como Diosito. Pues aquí hay una de las cartas de Madero, que les voy a leer un pequeño de cuando José le indica que tienen que hacer el libro. Una de las cartas firmadas por José le dice: defiende en tu libro los intereses de este pueblo desventurado. Esto ayudará a preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio en 1910. Antes de eso, un otro mensaje que le da es: el porvenir es grandioso, debes tener fe sin límites, prepárate para la lucha, es muy probable que tengas que pasar unos 10 días en Australia, para que de ahí, en la mayor calma y con las condiciones más favorables, puedas elaborar tu estudio. Todo esto preparará el terreno para cuando aparezca tu libro, el cual tendrá un alcance inmenso. Firma José. No, pues sí que es místico esta parte de Francisco y Madero. Ahora ya para ir cerrando este programa, pues vamos a dar un punto de vista, ¿no? De qué pensamos acerca de eso, si nosotros seríamos capaces de hacer eso, si será verdad, si será mentira. No, pues es que básicamente, compadre, él ya venía predestinado a hacer eso. O sea, todo lo que vivió en su vida fueron enseñanzas. Se topa con la situación que le pasó de que dio casualidad que leyó los libros, las revistas de Kardec, se empezó a interesar. Básicamente, como dijo el compadre, lo marcó la muerte de su hermano.
Y él fue el que lo empezó, lo instruyó, lo empezó a meter, básicamente. Pues, de hecho, en uno de los mensajes que le da José, José le dice, le revela que él tuvo que encarnar varias vidas para prepararse para esta misión. O sea, Madero ya estaba... De hecho, lo mismo que le pasa a Francisco y Madero le pasa a Kardec. O sea, ya es un espíritu que, según los escritos que él da, es un espíritu que ha sido, ya ha vivido varias vidas. Que según la historia o los libros nos dice que Kardec fue que... Un druida. Un druida. Ah, Kardec, estás Kardec. hablando del Kardec, el verdadero Kardec fue un druida. Un druida, Un druida. en una vida muy pasada. Sí, estamos hablando de miles de años en los druidas en Europa. Es por eso que él realmente no se llamaba Kardec, sino que se pone ese nombre de Kardec porque es el nombre del espíritu antiguo que fue. De Del hecho, druida, pues. sí, de hecho en la tumba de Kardec en Francia, bueno, como un dato, Madero, el último día que estuvo en París, fue a la tumba de Kardec, como rendiéndole honor, o como cuando dices tú, Javo, para que me dé la bendición. Va a la tumba de Kardec y lo visita el último día que estuvo en Francia. Como un dato que hiciste de los druidas, la tumba de Kardec es un dolmen. Es un dolmen, Es un dolmen, tiene la forma como Stonehenge en Inglaterra, que son estas edificaciones de piedras. De piedras, Sí, la tumba de Kardec tiene forma de dolmen en honor al verdadero Kardec, que era un druida. Fíjate, y otra cosa muy importante, que los que creen en los espíritus espiritistas, ellos creen en la reencarnación. Sí. Ese es otro punto muy importante. Ellos creen en la reencarnación. Sí. A los espíritus de Madero le decían que no, cualquier tragedia era, ¿cómo dice la palabra? Un aprendizaje. No, cualquier tragedia era insignificante para los espiritistas porque la vida espiritual era mucho más grande que la muerte o la tragedia. Por eso Madero, cuando Madero se inicia en esto, él ya sabía. De hecho, los espíritus le advirtieron que él iba a sucumbir, que él no iba a ser como un salvador, como las películas de que el Capitán América ya lo salvó a todos y ese. No, Madero iba a sucumbir y iba a ser un mártir. De hecho, entonces ahí aplica eso que es el mártir de la democracia. a lo que me refería es que la mayoría de los que han sido destinados con una misión, como vienen siendo profetas, dioses, héroes de la patria, y todos ellos, por lo general mueren trágicamente, compadre. Sí, compadre, pues es como te decía hace rato, o sea, como que ellos ya vienen destinados a hacer cosas grandes. Pero como decía el compadre Jorge, o sea, ellos se van preparando a lo largo de todas sus vidas, reencarnan y se preparan para las misiones que se les van encomendando. Sí, pues Madero le dicen que esa es su misión, que él va a sucumbir, que muchos podrían decir, es que no lo logró, lo mataron, no lo logró. Él sí lo logró porque su revolución era espiritual. Era una revolución espiritual, no era una revolución como Porfirio Díaz que él logró el ferrocarril, modernizar el país, todo. Fue una revolución física. Madero logró su misión, es una revolución espiritual y social. Sí, en México más que nada, ya después de lo que pasó, que ya fue el derramamiento de sangre, muchos intereses de gente, pero nada que ver con la real misión que Madero tuvo de hacer en el país. No, pues ya para concluir con este tema, esperamos que les haya gustado este fragmento, esta parte mística de Francisco y Madero. Así como este tema, pues nuestro programa está inclinado a buscar lo místico, lo misterioso de cada situación, compadre. Sí, así es, compadre. Y nomás una pequeña anotación, ¿eh? Ahí disculpen si nos falló el audio, porque hasta el mendigo audio nos falló. Fíjense. No se puede. Realmente los espíritus no quisieron. No nos dejaban. No nos dejaron, pero aquí estamos grabando, echándole ganas. ¿Cómo es, compadre? No, pues pues yo creo que este tema para mí abarca para el espiritismo, para más adelante hacer algo, Sí. hacer algo más
ya meternos más a profundidad, ya verlo o investigarlo de una forma más física. Más diferente. Muy bien, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentran como Los Incógnitos, en YouTube nos encuentran como Los Incógnitos SP. Esperamos con su apoyo, síganos y hasta la próxima.